Vamos a continuar con nuestras clases sobre la historia y el arte griego y hemos empezado por su mitología. Hemos hablado de la mitología, de las características generales de la mitología. Hemos hablado también de los primeros dioses, la primera generación de dioses, Urano y Gea, la segunda generación, Crono, Rea y Afrodita. Y hemos empezado con la tercera generación, que es Zeus y los dioses del Olimpo. Hemos hablado ya también de Zeus. Hoy vamos a hablar de los que nos faltan del Olimpo, que van a ser Hera, que va a ser Deméter, que va a ser Poseidón y que va a ser Hades. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra tercera clase de mitología siguiendo la teogonia de Hesiodo como referencia a esta clasificación que vamos a dar de la mitología. Bueno, pues vamos a hablar de la tercera generación de dioses. Es decir, la primera generación eran Urano y Gea, la segunda generación eran Afrodita, hija de Urano, del semen de Urano, Crono y Rea, y la tercera generación son ya los dioses del Olimpo, Zeus y Hera, que son los dioses del cielo, el matrimonio, Deméter, que es la diosa de la tierra, Hades, que es el dios del inframundo, y Poseidón, que es el dios del mar. Vemos como Zeus reparte entre sus hermanos, una vez han sido expulsados de la boca de su padre, de Crono, con la ayuda de Metis, reparte el mundo. Él se queda con el universo, él y Hera. A Deméter le va a dar la agricultura, la tierra, a Hades le va a dar el inframundo y a su hermano Poseidón le va a dar el dominio de los mares. Bueno, pues aquí tenemos la primera generación, Gea, con el tronco de la abundancia, y Urano, que en este momento está siendo castrado por su hijo Crono. Aquí tenemos a Rea y a Crono, que va a tragarse a sus hijos. En este caso, engañado por Rea, Crono se traga una piedra y así Zeus puede librarse de las fauces de su padre. Aquí tenemos el nacimiento de Afrodita, hija de Urano, del semen de Urano. No tiene madre, tan solo tiene como padre a Urano. Y aquí vemos ya la tercera generación, que son los dioses del Olimpo, el matrimonio de Zeus y Hera, Deméter, la diosa de la tierra, Hades, el dios del inframundo, y Poseidón, el dios del mar. Aquí tenemos otra vez a Hera amamantando a Heracles. Aquí tenemos a Heracles castigado desde el origen de su vida por Hera. Aquí tenemos el juicio de París, origen de la guerra de Troya, donde aparece París y las tres grandes diosas, Atenea, Hera y Afrodita. Al elegir a Afrodita, Afrodita le regala como compensación a Helena, la esposa de Menelao, y este es el origen de la guerra de Troya. Y aquí tenemos a un hecho funesto. Hera tiene un hijo, Hefestos, que será cojito y tendrá efectos físicos, entonces es expulsado del Olimpo. Será el dios, del trabajo, el dios que estará en la fragua elaborando las armas y los utensilios para el trabajo de sus semejantes. Aquí vamos a hablar ahora del personaje de Hera, esposa y hermana de Zeus. Zeus la elige como esposa y comparte con ella la jefatura de los dioses del Olimpo. Aquí tenemos a Hera, una bellísima diosa. Aquí tenemos un templo dedicado a Hera en Paestum. Paestum es un lugar arqueológico maravilloso que se encuentra a 60 kilómetros de Nápoles. En él se encuentra una colección de templos, quizá los mejor conservados de la arquitectura arcaica griega, de estilo dórico. Quizá están aquí en la Magna Grecia
quizás el lugar donde más templos dóricos arcaicos se encuentran. Es decir, que cuando uno quiere estudiar el arte griego, sus lecciones las ha de empezar en Nápoles, a 60 kilómetros de Nápoles, en Paestum. Este es el templo de Hera, que es un templo dórico, como decíamos, períptero, rodeado de columnas y eneástilo, con 9 columnas en su parte más estrecha. Tiene las características de la arquitectura arcaica, es decir, es una construcción de poca envergadura, con fustes voluminosos, con gran entasis, es decir, gran ensanchamiento en la parte inferior de los fustes y, por supuesto, un estilo dórico. Estaba hecho de piedra y sustituyó los tejados de madera, y por tanto en su entablamento, en el arquitrabe, en el friso de entablamento, encontramos lo característico del estilo dórico, que son los triglifos y metopas, recordando aquellas construcciones cubiertas por madera. Aquí tenemos unas hormigas en la ciudad arqueológica de Paestum, delante del templo de Hera. La parte lateral del templo de Hera, dórico, los fustes engrosados en la parte inferior, es decir, gran entasis, pequeña envergadura y hechos de sillería de piedra, de las canteras locales. Aquí lo vemos por detrás, al templo de Hera. Es el templo de Hera, pero en Olimpia. Realmente no está tan bien conservado como el de Paestum, ni muchísimo menos. También es un lugar, santuario de Olimpia, que se encuentra muy próximo al mar Egeo, en el Golfo griego, y se va a encontrar en el Golfo de Corinto, perdón, y va a ser un lugar de una belleza extraordinaria, y conserva restos no muy bien conservados de templos a Zeus, a Hera, de todos los estilos y en todos los momentos arqueológicos. Tiene un bellísimo circo, tiene unas bellísimas instalaciones todavía deportivas alrededor del circo. Es un lugar, es un santuario donde se inician las Olimpiadas cada año, que cuando empiezan, cada 5 años hay Olimpiadas, pues empiezan allí en Olimpia. Esto es en Seliunte. Seliunte es al sur de Agrigento, al sur de Sicilia, muy próximo a Agrigento. La gente visita Agrigento, pero realmente Seliunte es un lugar donde hay una mayor riqueza de templos. Es un lugar arqueológico bellísimo, muy poco manipulado y por tanto de un gran interés. Aquí se encuentra también el templo de Hera. Vemos un templo dórico con columnas estriadas de poca altura, con gran entasis, y que tienen, aquí se ve claramente en su arquitrabe, en el friso, los tirígrafos y las metopas. Las metopas lo están porque normalmente todas ellas han sido llevadas a los museos, pero aquí vemos el recuerdo de las grandes vigas de madera que coronaban los templos. Agrigento, el templo de Hera, maravillosamente conservado en el lugar arqueológico de Agrigento, donde se ve perfectamente el estilo vasto, el fuste, el capitel dórico, el entablamento, arquitrabe, friso y cornisa, y en el friso, como aparecen los triglifos a las metopas, coronado por un tímpano donde se encontraba siempre unas imágenes que recordaban a la diosa a que estaba, o al dios al que estaba dedicado el templo. Todas estas esculturas que aparecían en el tímpano y que aparecían en las metopas, ya digo que se encuentran o han desaparecido o se encuentran en los museos. Aquí vemos el templo de Agrigento con un resto de un atlante en la parte delantera. Esto es el lugar arqueológico de Agrigento. Este es el templo de Agrigento, visto por la parte posterior, que está peor conservado, pues está en un montículo, un lugar muy privilegiado en el sitio arqueológico de Agrigento. Bueno, también vamos a encontrar representaciones de Hera desde una época muy, muy primitiva. En el siglo VI a.C. ya tenemos esta imagen de Hera, la diosa esposa de Zeus. Aquí la tenemos representada. Esta es quizá la Hera más famosa por su antigüedad, por su belleza, es la Hera de Samos.
no tiene cabeza porque era una costumbre, una horrenda costumbre, cortar las cabezas que se encontraban quizá por motivos religiosos, por motivos ideológicos, por motivos de hurto. Bueno, pues hay tantos que uno nunca sabe por cuáles, pero vemos muy bien los paños mojados que adornan la vestimenta de Hera. Aquí vemos a una Hera posterior, una Hera de la época clásica. Y aquí tenemos a un pavo real. ¿Y por qué pongo yo un pavo real? Porque el atributo más importante que nos deja reconocer la imagen de Hera es el pavo real. La imagen de Hera irá siempre acompañada de un pavo real. ¿Y esto por qué es? Esto es porque el pavo real, cuando abre sus plumas, se encuentra en ellas unas formas que recuerdan ojos humanos. Y entonces esto nos hace pensar que Hera necesitaba muchos ojos para poder controlar las acciones no siempre encomendables de su marido y hermano Zeus. Aquí vemos a Hera como diosa, reina del Olimpo. Y aquí vemos a Hera y a Zeus, y si nos fijamos bien, Hera está acompañada de su pavo real, su atributo que la acompaña siempre, y Zeus acompañado de su otro atributo, el águila. Así que un águila acompañará siempre a Zeus y un pavo real acompañará siempre a Hera. Esto se encuentra en el Palacio Farnesio, en la ciudad de Roma. Esto es una fuente romana donde aparece también Zeus acompañado de Hera, representando la riqueza del agua, la riqueza de la naturaleza. Aquí vemos muy próximo a nosotros, que podemos ver cada día, a Zeus y a Hera en el friso del consulado del mar, al lado de la lonja. Esta es la zona que va a dar a los jardines al jardín con árboles con naranjos. Es el patio de los naranjos, por la parte superior del patio de los naranjos, en el friso de la construcción renaciente ya del consulado del mar, encontramos este friso decorado con las figuras de los dioses del Olimpo, personajes muy importantes de la historia de Valencia, y vamos a encontrar una riqueza extraordinaria de personajes. En esta zona aparecen fundamentalmente los dioses del Olimpo. Aquí tenemos a Zeus y a Hera, padres del Olimpo. Esto es aquí en esta zona que da al jardín de los naranjos, encontramos estas imágenes de los dioses de la antigua Grecia o Roma. Bueno, también encontramos esta decoración maravillosa de los dioses del Olimpo en un lugar que la gente no visita mucho, primero porque está en el Trastevere, ¿no? Al lado del río en Tíber, en el Trastevere en Roma, muy cerca del Vaticano, pero lo abren tan solo por las mañanas y no todos los días. Es un lugar que desde luego vale la pena visitar, que es la Villa Farnesina. Se llama Villa Farnesina porque perteneció a los Farnesio y luego fue comprada por el banquero Chigi, el cual hizo la fundación y sigue como fundación. Bueno, pues esta fundación de la Villa Farnesina posee un salón decorado en sus techos por las dioses del Olimpo, pintadas por Rafael de Sancio. Es un lugar que en Roma vale la pena visitar. Aquí vemos precisamente a tres diosas, a Hera, a Afrodita y a Demeter. Es decir, Hera, la esposa de Zeus, Demeter, la diosa de la agricultura, y a Afrodita, la hija de Urano. Aquí tenemos en el centro, también en el mismo lugar, en la Villa Farnesina, a Zeus y Hera, los dioses del Olimpo. Bueno, aquí estamos con una amiga y yo, Consuelo y yo, visitando la Villa Farnesina ya hace muchos años. Yo lo he visitado varias veces y cada vez que voy pienso que debo ir más porque, esto me ocurre con Roma. En Roma he estado, pues decenas de veces. Cada vez que voy pienso que no la conozco, que tengo que volver a ir a visitarla. Esta es una Hera como reina, pintada por Rembrandt, con todo el esplendor de la reina del Olimpo. Aquí tenemos a una Hera representada en la época prerrafaelista, rodeada de los hijos, porque es la madre de todos los dioses del Olimpo y de todos nosotros. Y aquí tenemos una Hera más romántica, con una
un pavo real haciéndole de cola, donde se ven los múltiples ojos que adornan el pavo real, los ojos que van a ser los que van a controlar a Zeus, que aquí le vemos en la forma de águila, que es su gran atributo. Bueno, pues esta era de Gustave Moreau, de la época simbolista del arte francés. Aquí tenemos, este es un episodio que me encanta, que pertenece a la Ilíada. Es un momento en el cual Zeus está dudoso en si apoyar a los griegos o a los troyanos, porque Tetis, la madre de Aquiles, le ha pedido que pare la guerra, porque su hijo puede morir en ella. Entonces, claro, pues si para la guerra, pues no vencen los griegos. Entonces su esposa sabe que Zeus tiene estas dudas y entonces acude a él muy amorosamente y le produce un sueño para que en este tiempo descanse Zeus y no intervenga en los manejos que los dioses están haciendo de la guerra de Troya. Aquí tenemos una imagen muy interesante de la historia de Hera. Hera tiene busca a Argos, que es un pastor, para que controle a Io, que está en forma de vaca. Io es una de los amores pasajeros siempre de Zeus y le controla para que la vigile. Y bueno, pues Aros está descansando en un sueño, llega Apolo y lo ciega. Lo ciega para que no controle a Zeus en sus amoríos. Y este es un cuadro de Velázquez que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Este es un cuadro también donde se ve perfectamente a Hera con el pavo real y con la cabeza de Argos. Argos se ha dormido y no ha controlado, ha sido cegado, por Apolo y no ha controlado a Zeus. Y entonces Hera exige la cabeza de Argos. Aquí tenemos a Argos que le han cortado la cabeza. Otra vez Hera, acompañada de Hermes, que le trae la cabeza de Argos. Y detrás el pavo real acompañando siempre a Hera. Esta es una antigua cerámica griega con la imagen de Hera y un niño que la amamanta. El niño es Heracles. Heracles es el hijo predilecto de Zeus. Zeus no lo tuvo por lujuria, Heracles. Lo tuvo porque quería que alguien muy fuerte le sirviera de protector. Era el más amado de los hijos de Zeus y entonces Hera lo odiaba profundamente. Y en un momento que Zeus le puso al niño en el pecho a Hera, le dijo: amamanta este niño, sin decirle que era Heracles. Cuando Hera descubre que es Heracles el que está amando, se lo aparta bruscamente, de su pecho sale una leche que será la Vía Láctea, el origen de la Vía Láctea. Aquí tenemos la misma imagen de Heracles al pecho de Hera con el pavo real, Heracles con el águila, el pavo real, el águila, Heracles, Zeus y Hera. Se la apartará bruscamente y aparecerá la Vía Láctea. Esta imagen es una bellísima escultura neoclásica de Thorvaldsen, un escultor alemán de la época neoclásica. Aparece Hera dormida, siendo amamantando a Heracles. Otra vez la misma imagen. Ha sido muchas veces representada. Es una imagen cuya iconografía ha servido como motivo para muchas pinturas importantes. Era, aparte de, y hemos dicho que siempre odió a Heracles, y aparte de apartarse de su pecho, llena la cuna de Heracles de serpientes, lo cual el niño es muy fuerte, puede con ellas y no consigue la muerte de Heracles, que la persigue. Esto es una antigua cerámica de figuras rojas del arte griego. Y aquí vemos en una escultura de Bernini a Heracles con la serpiente que Hera ha puesto en su cuna. Aquí lo vemos también en otra escultura. Y aquí vemos una imagen muy bella de la casa Betty de Pompeya. La casa Betty es una casa que, bueno, yo tuve la suerte de que cuando una vez fui con mis hijos, Elías se quedó muy contento porque mis hijos, sobre todo el pequeño, conocía muy bien la mitología y nos dijo: me quedo con ustedes y les voy a enseñar la casa Betty. Es la única vez que yo la he visto, pero me pareció una cosa maravillosa. Y una de las escenas era esta, era precisamente Hera que en presencia de Zeus llena la cuna del niño Heracles
de serpientes. Y el niño Heracles se defiende. Aquí vemos otra vez el odio de Hera hacia Heracles. Aquí vemos también una escena en la cual aparece Hera contra Heracles. Esto es, además de no amamantarlo, de ponerle su cuna llena de serpientes, Hera ya no sabía qué hacer con él, y entonces le indujo en él la locura. En este momento de pérdida de la razón, Heracles se enajena y mata a su esposa, mata a su esposa y a sus hijos. Entonces, cuando despierta de la locura, se da cuenta que ha matado a su esposa y que ha matado a sus hijos, y es castigado por los reyes a hacer los 12 trabajos de Hércules. Es decir, que Hércules o Heracles, cuando se da cuenta que ha cometido este horror, pues para compensar su maldad, tiene que hacer los 12 trabajos. Los 12 trabajos de Hércules será el pago que tendrá que dar Heracles a los reyes por haber matado a su esposa Megara y a sus 7 hijos. Bueno, pues él sale victorioso de los 12 trabajos de Hércules, pero realmente son unos trabajos que son inducidos por la persona de la diosa Hera. Aquí vemos intentando matar a su esposa, Heracles matando a Megara, enajenado por la maldición de Hera. Bueno, y este es un episodio que hemos visto y veremos muchísimas veces. Son las 3 diosas, Afrodita, Hera y Atenea. Afrodita es la hija de Urano, la diosa del amor y de la belleza. Atenea es la hija de Zeus, la diosa de Atenas, y Hera es la esposa de Zeus y la reina del Olimpo. Tiene que elegir con la manzana de oro que Discordia ha llevado a la boda de Tetis y Peleo. Tetis y Peleo se casan, no invitan a Discordia, y Discordia lleva una manzana de oro, se la lanza a Zeus y le dice: elige entre las 3. Zeus manda a Hermes que se la dé a París, el hijo de Príamo y Hecuba, el hijo pastor de Príamo y Hecuba, para que sea el que elija. Y así se quita la responsabilidad. De esta forma tiene que elegir entre las 3. París elige a Afrodita, a la bella, y Afrodita le regala a Helena. Y como ya hemos dicho, este será el origen de la guerra de Troya. Esta es la boda de Tetis y Peleo, cuando llega Discordia y rompe la magia de esta boda y hace a Zeus tener que tomar una terrible decisión. Bueno, a Zeus no, a París. Aquí tenemos otra vez el juicio de París, a París, con Hermes y las 3 diosas. Hera, la reina de los cielos, Atenea con su coraza y Afrodita con su hijo, siempre acompañada con su hijo. Bueno, el segundo dios del Olimpo, que hemos dicho que Zeus reparte el Olimpo entre sus hermanos. Hera se la queda a él como esposa, a Poseidón le va a dar el mar, a Hades le va a dar el inframundo, y a Poseidón el mar, a Hades el inframundo y a Demeter la tierra. Bueno, pues aquí tenemos a Poseidón casado con una Nereida que se llama Anfítrite. Ambos son padres de Tritón, pero además Poseidón violenta y seduce de forma violenta a Medusa, una chica, una virgen dedicada a la diosa Venus, y entonces de esta violencia van a nacer Polifemo, y de la sangre de Polifemo, de la sangre de Medusa, a ser matada por Perseo, nacerá el caballo, el gran caballo Pegaso. Bueno, pues esto es Cabo Sunion, el templo maravilloso de Poseidón, situado en el Cabo Sunion, muy cerca de Atenas. Bueno, pues este cabo tiene su historia, además de poseer el bellísimo templo de Poseidón en un lugar maravilloso. Y aquí es donde esperaba a Egeo, que volviera del mar, que volviera, perdón, de Corinto, de matar al Minotauro. Como Teseo tenía que poner una vela blanca si había conseguido éxito, pero no recordó el detalle y no la puso. Entonces, cuando llega el barco sin la vela blanca, Egeo pensó que había tenido la desgracia de que había muerto su hijo Teseo
en Corinto, a manos del rey de Corinto. Y entonces, ¿qué hizo? Se precipitó en el mar. Al precipitarse Egeo en el mar tomó el nombre del rey que se precipitaba en él, y eso pues se llamó el mar Egeo. Bueno, pues Cabo Sunon, rodeado por el mar Egeo, es un lugar maravilloso donde se encuentra este gran templo dedicado a Poseidón. Una belleza extraordinaria el templo. Aquí lo vemos, queda realmente tan solo la estructura exterior, pero el lugar donde está es tan maravilloso que casi que te lo imaginas completo. Bueno, ahí es que esto lo pongo porque está muchas veces en Cabos Union, pero una de las veces que fue con unas compañeras nos encontramos a Kim Puk, que es la chica del Laplam. Esta chica que tuvo aquella quemaduras tan bestiales en el uso del Laplam, la encontramos aquí en Cabos Union. Para que la recuerden ustedes, ven esta imagen fotográfica que recorrió el mundo. Bueno, pues aquí tenemos a la chica que soportó estas quemaduras y estaba de viaje por Grecia y nos la encontramos en el Cabo Union, lo cual nos produjo a todos una gran alegría porque era un encuentro muy importante. Y estoy yo con ella y con otro grupo de amigas. Bueno, pues nos contó su historia y la verdad que estuvo muy amable con nosotras y nos pareció una chica muy buena y de gran corazón. Bueno, pues otra vez estamos ahora en Paestum, en el templo de Poseidón en Paestum. Maravilloso templo, maravillosamente bien conservado, un templo también dórico, con entasis, con entablamento, arquitrabe, friso y cornisa, el friso con los triglifos y las metofas. En el tímpano tenía unas bellas alusiones al dios Poseidón, pero no se encuentran lo que sí que se encuentra en el museo de Paestum es alguna de las metopas que adornaban este templo de Poseidón. Aquí tenemos el templo de Poseidón en Paestum. Es un templo dórico, octástilo, porque tiene 8 columnas en la parte anterior, períptero, porque está rodeado de columnas por todos sus 4 lados, y anfipróstilo, porque tiene 2 pórticos, el pronaos y el opistódomos. Pronaos es por donde se penetra el templo, que está para llegar a la cela, y detrás de la cela tiene una puerta con una especie de sacristía, que es el opistódomos. Bueno, pues como tiene estos dos pórticos, se le va a llamar anfitos en griego, anfipróstilo, dórico, octástilo, períptero, anfipróstilo, templo de Poseidón en Poseidonio Paestum. Aquí tenemos el templo, el esquema del templo, donde está descrito cada una de sus partes, el estilo vasto, las columnas con el entasis, el entablamento con los glifos y las metopas, la cela, que es la entrada a la cela, uno de los pórticos, el nanaos, el otro estará detrás, el opistódomos y el nanaos, que por eso es un templo anfipróstilo. Bueno, pues aquí estamos con Sul y yo delante de una de las grandes columnas con gran entasis. Aquí el entasis se percibe muy bien, la anchura en la parte inferior de las columnas del dórico primitivo, del estilo dórico arcaico. Bueno, pues en el Museo Arqueológico de Nápoles encontramos esta bellísima imagen de bronce del dios Poseidón. Aquí tenemos también al dios Poseidón, coronado en una de sus fuentes, una de sus múltiples fuentes que están adornadas con la imagen de Poseidón. Esta es Anfítrite, la Nereida que se casó con Poseidón. Realmente las Nereidas, que son hijas de Nereo, el dios del mar, y de Doris. Entonces, son muchas las Nereidas, son unas 50, pero realmente importantes y que conozcamos mucho son 3, Tetis, la madre de Aquiles, la esposa de Peleo, Galatea, aquella Nereida de la cual se enamoró Polifemo, y Anfítrite, la esposa del poderoso Poseidón, dios de los mares y de las aguas. Bueno, estas Nereidas fueron muy importantes en la historia de los argonautas, porque les ayudaron los argonautas a conquistar el Vellocino de Oro. Aquí tenemos la fuente más famosa de Roma, donde aparece el dios Poseidón como el dios de las aguas, de los mares.
Esta es en la Plaza de la Signoria de Florencia, otra vez la imagen de Poseidón coronando la fuente delante del palacio del Palacio de la Signoria. Realmente ya hemos dicho que va a ser un motivo muy importante y muy frecuente en la decoración de las fuentes. Y esta es la fuente de Neptuno de Madrid, donde se reúnen los del Atleti, cuando el Atleti de Madrid vence. Yo lo estoy por mi nieto, que es muy aficionado al Atlético de Madrid. Bueno, pues entonces se reúnen alrededor de la fuente de Neptuno. Y esto es nuestro. Recuerdo a Poseidón y Anfítrite, que como anteriormente hemos visto a Hera y a Zeus, ahora vamos a ver a Poseidón y a Anfítrite en el friso que decora el Consulado del Mar al lado de la lonja. Aquí la vemos en la Plaza Barberini de Roma. También hemos dicho que también es una imagen muy frecuente en las fuentes romanas. Hay varias Anfítrites en las fuentes. Esta es la Plaza Barberini, donde está el Palacio Barberini. Bueno, aquí tenemos esta Anfítrite que está en un ninfeo. Un ninfeo es el lugar donde que aparece en los palacios, en los grandes palacios italianos, que es el lugar de las aguas, ¿no? Pues en el ninfeo de uno de los palacios aparece esta imagen de Anfítrite. Este es Tritón, hijo de Anfítrite y de Poseidón, en la Plaza Navona. Bueno, pues aquí tenemos a Poseidón y su hijo Tritón, en otra fuente romana. Y esta es la fuente de las Nereidas, donde encontramos a varias de las Nereidas, que hemos dicho que hasta 50 eran las hijas de Nereo. Bueno, y decíamos que aparte de tener Tritón con Nereida, Poseidón tiene dos hijos más, Pegaso y Polifemo, que son hijos, bueno, de Medusa. Medusa es una hermosa doncella que deseada por muchos pretendientes, pero ya está dedicada a la diosa Atenea como sacerdotisa. Fue violada por el señor del mar, por Poseidón, y se transformó de ira en una mujer con cabellos en forma de serpiente. Fue la madre de Poseidón. Fue la madre de Pegaso. Y cuando Pegaso y cuando Medusa fue atacada por Perseo y le cortó la cabeza, de la sangre derramada nació Pegaso, el gran caballo montado por Belofonte. Es decir, que realmente el dios del mar tiene tres hijos: Tritón con su esposa Anfítrite y dos más con Medusa: Pegaso, Polifemo y Tritón, los hijos de el dios del mar. Esta es Medusa, que ya hemos visto sus cabellos en forma de serpiente en un mosaico romano, y esta es la Medusa de Caravaggio, que se encuentra en el Museo de los Uffizi en Florencia. Aquí vemos a Perseo. Decíamos que Perseo corta la cabeza de Medusa, y de la sangre derramada nacerá el caballo Pegaso. Es decir, por Perseo, ayudado por Hermes, y la sangre de Medusa. Pegaso nació de la sangre derramada por Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza. Polifemo era hijo también de Poseidón y de Medusa. Era un hijo de Poseidón que vivía apartado en una cueva. Y esta es una imagen del engaño que Polifemo sufrió de manos del manipulador Odiseo. Lo engañó, lo cegó, le robó el ganado, y es uno de los momentos muy importantes de la Odisea. Odiseo y Polifemo. Esto es Odiseo, que está cegando a Polifemo luego de haberlo embriagado con vino, que le gustó mucho a Polifemo, el vino que le dio Odiseo, lo embriagó y lo cegó. Y además, cuando Polifemo le preguntó: ¿tú quién eres?, él contestó: nadie. Así, cuando a Polifemo le preguntaban: ¿quién te ha cegado? ¿Quién te ha hecho esto?, él decía: nadie. ¿Por qué? Porque pensaba que ese era el nombre de Odiseo. Bueno, pues es una historia, uno de los capítulos que va a conformar la Odisea de Homero. Aquí tenemos las ninfas, a la ninfa Galatea, que está perseguida por Polifemo. Polifemo y Galatea
la obra de Luis de Góngora y Argote. Y aquí tenemos a Pegaso, que montado por Belerofonte, que ambos fueron los que mataron a la quimera. Es decir, que fue un caballo montado por este gran personaje, Belerofonte, que era un héroe, que luego también, como todos los héroes, murió de forma trágica e injusta. Aquí tenemos a Pegaso y Belerofonte. Pegaso, Belerofonte, Iobates y Atenea. Bueno, y luego ahora vamos a hablar de Hades, el dios del inframundo. Este es Hades, hermano de Zeus, hijo de Crono y de Rea. Bueno, pues iba siempre acompañado de un perro, el Cancerbero, un perro con 3 cabezas que lo acompañaba siempre en la puerta del infierno. Aquí le vemos con su Cancerbero, y aquí vemos también una pintura de Zurbarán donde aparece Hades con el perro de las 3 cabezas. La pintura de Zurbarán. Y aquí tenemos un antiguo relieve de la época romana con el que cuenta una de las acciones importantes de Hades, que es el rapto de su sobrina Proserpina. Proserpina es hija de su hermana Deméter y de su hermano Zeus. Y la rapta, porque se enamora de ella y la rapta, de forma que Proserpina pasará 6 meses en el inframundo con Hades y 6 meses en la tierra con su madre Deméter. Aquí tenemos el rapto de Proserpina. Este es el más famoso rapto de Proserpina de Bernini, que se encuentra en la Villa Borghese en Roma. Les aconsejo que vayan a verlo si no lo han visto. Hades, Proserpina y las manos de Hades, que parece que el mármol se convierte en algodón por la magia de Bernini. Bueno, y este es nuestro Hades, nuestra Proserpina, que se encuentra también en el friso del Consulado del Mar, al lado de la lonja, en el friso del edificio renaciente, al lado del edificio gótico de la lonja, en el llamado Consulado del Mar, Hades y Perséfone o Proserpina. Aquí tenemos a Hades y a Proserpina tranquilamente en el inframundo, cuando ella está en el invierno y en el otoño en el inframundo con su esposo. Y aquí la vemos con él y el perro Cancerbero de las 3 cabezas, como reina del inframundo. Y aquí la vemos con su madre, ya cuando en primavera ella renace, sale del inframundo a la tierra, y aquí la vemos con su madre como protectoras de la agricultura. Este es el momento en el cual Proserpina sale del inframundo. Es el momento de la primavera. Proserpina es acompañada por Hermes. Hermes, entre sus funciones, está la de psicopompo. Psicopompo es que acompaña a los difuntos en los momentos más importantes de su vida. En este momento acompaña a Proserpina a salir del inframundo y vuelve otra vez a manos de su madre Deméter, que la espera con muchísimo amor. Proserpina, por Rossetti, el prerrafaelista Rossetti. Bueno, ahora vamos a hablar de Deméter, la madre de Proserpina, la diosa de la agricultura y de la tierra. Aquí la tenemos, la diosa Deméter, con el trigo, la diosa Deméter, y aquí vemos la diosa Deméter con Proserpina, su hija, que está en el altar de Zeus, que se encuentra en Berlín, pero realmente era el altar de Zeus de Pérgamo. Proserpina. Aquí vemos a Proserpina en el frontón este del gran templo de la Acrópolis de Atenas, del Partenón, el gran templo de la Acrópolis de Atenas, en su tímpano. Este aparece aparecen los dioses del Olimpo, y aquí aparece la diosa Deméter. Esta es Deméter en un mosaico romano. Deméter en una pintura medieval. Deméter en una imagen de la época romántica. Aquí tenemos a Deméter junto con, aquí vemos a Dionisio, el dios del vino, y aquí vemos a Atenea con Dionisio, Atenea, Dionisio con Deméter
y Afrodita con su hijo. Afrodita con su hijo, la diosa Demeter con el dios Dionisios, Afrodita y Demeter. Perdón, pero es que son tantas y tantas veces que a veces... Bueno, pues aquí tenemos con un acompañante de Dionisios a la diosa Demeter. Este es el templo de Demeter en Paestum. Ya digo que realmente Paestum es un lugar donde encontramos un templo para Hera, un templo de Poseidón, un templo de Demeter, además de encontrar también pues, un Buleterion, una ciudad romana. Bueno, es un parque arqueológico a 60 kilómetros de Nápoles que no se puede uno olvidar de él cuando va a la campaña. Aquí estoy yo en el templo de Demeter en Paestum. Templo de Demeter en Paestum. Triglifos y metopas. Templo dórico, gran entasis. Estamos en el griego arcaico, que se encuentra en mayor número y mayor cantidad y mayor belleza en la zona de la Magna Grecia, al sur de Italia, no en Grecia, sino en Italia, en la Magna Grecia. Lo tenemos rodeado de pinos. Y en Naxos queda este resto de este templo también de Demeter, igual que en Corinto, y que también adornando el ágora de la ciudad de Cirene. Aquí tenemos Cirene en Libia. Bueno, pues esto es el ágora de Cirene, y aquí aparece la imagen de Demeter decorando el ágora de Cirene. Un relieve de Demeter. Y aquí tenemos a Demeter con Triptolemo. ¿Quién es Triptolemo? Triptolemo es un joven que Demeter protege. ¿Para qué? Para enseñarle la agricultura. ¿Por qué? Porque realmente ya no tenía capacidad para sembrar todo el mundo. Entonces buscó a Triptolemo. Triptolemo es el agricultor, aquel que cultiva la tierra. Bueno, pues todos los agricultores son representantes de Triptolemo. Y Triptolemo es el ahijado de Demeter. Demeter entonces es la protectora de los agricultores, aquellos que siembran la tierra, en la figura de Triptolemo. Aquí vemos a Demeter con su hija Perséfone y con Triptolemo, que le están enseñando el cultivo de la tierra. Demeter y Perséfone con Zeus. Aquí tenemos a Demeter, a Perséfone y a Triptolemo, los tres juntos en un relieve también de un relieve griego. Otra vez Proserpina con Demeter. De nuevo Proserpina y Demeter. De nuevo Proserpina y Demeter. Y esta es una tanagra. Hubo una exposición aquí en Valencia hace ya años en CaixaForum, no, en Mancaja, donde se trajeron una colección de tanagras, que son unas imágenes de 10 centímetros de tamaño, que eran policromadas, que se encontraron en Beocia. Beocia está al norte de Atenas, y se encontraron en Beocia, se encontró un agricultor en el campo. Eran figuras domésticas que se hacían para pedir a los dioses protección cuando una de las hijas de la familia quedaba embarazada. Entonces eran pequeñas figuras hechas pues, con barro y luego policromadas. Son de una belleza extraordinaria. Y entonces trajeron una exposición de estas tanagras aquí a Valencia, a Mancaja, y a mí la verdad es que me disfruté mucho con ella y la visité varias veces. Bueno, pues esta es una de ellas, Demeter con su hija. Miramos la policromía, se mantiene casi perfecta, son de una belleza y extraordinaria. Pensar que son pequeñas esculturas de 10-15 centímetros de altura y 20 o 12 de anchura, es decir, que hay variadas, pero normalmente siempre aparece Demeter en muchas de ellas, porque ya hemos dicho que es la diosa de la naturaleza, es la diosa madre. Bueno, pues este es un buen motivo para adornar a los dioses. Aquí tenemos a Proserpina, y aquí tenemos el rapto de Proserpina por Luca Giordano. Este es el dios del inframundo.
Y esto es muy cerca en Atenas, y que saliendo de Atenas hacia Cabo Unión, en la izquierda aparece una indicación que te dice que vaya, que Eleusis. Eleusis es un lugar donde hay también un santuario donde se hacían los cultos, los misterios eleusicos, que eran como una especie de cultos misteriosos que se hacían a la diosa de la agricultura, a Deméter, a Perséfone y al agricultor Triptolemo. Y esto es una vasija griega donde cuenta estos misterios eleusicos en el culto a los dioses de la agricultura. Bueno, realmente me ha parecido mejor andar despacio y poner cada día unos cuantos dioses. Ya hemos hecho los de la primera generación, segunda generación, y ahora hemos terminado con la generación de Zeus y de sus hermanos, pues luego seguiremos con los hijos de Zeus y los dioses importantes de la mitología griega. De esta manera, cuando leamos en nuestro cursillo la Ilíada y la Odisea, vamos a entender perfectamente cuál es cada uno de los dioses y cuál es el trabajo que hacen en el mundo griego. Muchas gracias y hasta el próximo día.